amigo nuestro, él fue nuestro primer pastor. Sí, él fue el que nos encaminó y el varón que me hizo la oración de fe. Y acá estamos, ¿sí? Así que para mí es una alegría tremenda y lo amamos y acá estamos. Así que, pastor, todo suyo. Bueno, saludo a todos los hermanos, hermanas y aún amigos que se conectan, y estoy feliz de poder estar impartiendo una palabra de Dios en esta noche tan especial. Y como decían los pastores, los siervos de Dios, ha sido un tiempo hermoso que hemos disfrutado en la presencia del Señor. Y bueno, ahí donde Adrián y Rosana hicieron las primeras armas, y gracias a Dios, Dios los ha empoderado, los ha revestido del poder de lo alto, y hoy están llevando adelante toda esta obra tan importante que el Señor les ha encomendado. Y para nosotros es un honor, un privilegio haber aportado un granito de arena a esta tarea, así que nos consideramos de la misma familia. Somos hijos de un mismo Padre, somos comprados por una misma sangre de Cristo Jesús y hemos sido llenados o revestidos del poder del Espíritu Santo. Así que estamos unidos como iglesia de Jesucristo. Cuando el Señor viene a buscar a su iglesia, no viene por una denominación, no viene por un pequeño grupito, no viene por distintas congregaciones, sino que viene por el cuerpo, por su novia, por la iglesia de Jesucristo. Así que usted tiene que perseverar. Cada uno de los que están conectados en esta noche, reciban esta palabra de parte de Dios. Perseveren hasta el fin. Perseveren hasta el fin. Yo sé que el enemigo muchas veces quiere traer desánimo, desaliento, y bueno, son tantas las cosas que estamos viviendo y que estamos atravesando, que a veces el enemigo aprovecha esas circunstancias para querer traer desánimo, y justamente en eso me estaba hablando el Señor para compartirle con ustedes. Así que no sé si tengo buena... ¿Se escucha bien por ahí? Háganme todos señas. Amén. Gloria a Dios. Así que entonces vamos a compartir las Escrituras y vamos a hablar de Primera de Samuel. Los que puedan buscar Primera de Samuel capítulo 30. Gloria a Dios. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna acotación para hacer, solamente levante la mano, hágame una señal y le escuchamos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel capítulo 30 comienza diciendo: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado cautivos. Y dice que de repente vino David, en verso 3, con los suyos a la ciudad, o sea, la ciudad de David. Y he aquí que estaba quemada, y que sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Miren qué panorama que tenemos en este pasaje, en este relato. David era un hombre conquistador. David era un hombre líder, un hombre libertador, un hombre que era cabeza de multitudes, un hombre que Dios le había puesto gente con problemas, gente con necesidades, gente con trauma, y sin embargo se había sabido forjar de esa gente que parecía a los ojos humanos gente derrotada, gente descartada de la sociedad, gente marginada,
gente que estaba endeudada, empobrecida, gente que estaba enferma, deprimida. De toda esa gente Dios le dio la habilidad a David de hacer un gran ejército, un poderoso ejército, de levantar hombres y mujeres valientes, y ellos estaban conquistando en esa etapa, estaban conquistando mucho territorio, estaban ganando las batallas a los enemigos, estaban destruyendo a los enemigos que se levantaban en el camino y a la vez conquistando territorio. Pero sin embargo acá dice que mientras ellos estaban conquistando, estaban destruyendo enemigos, el diablo por bajo cuerda le jugó una mala pasada. ¿Por qué? Porque dice que vinieron los amalecitas a la ciudad de David precisamente, y la palabra de Dios nos relata que sus enemigos destruyeron todo y quemaron todo fuego. Destruyeron sus tiendas, destruyeron sus cultivos, destruyeron sus ganados, destruyeron y llevaron cautiva la familia, las generaciones, las familias que David lideraba, se las llevaron todas cautivas. Imagínense el dolor que esto trajo cuando David llega a su ciudad y encuentra semejante panorama desolador, semejante circunstancia adversa que se había levantado contra él, contra su pueblo, y que le habían destruido todo, le habían arruinado todo, lo que ellos estaban conquistando, lo que ellos estaban logrando, lo que ellos estaban llevando adelante con éxito. Vino el enemigo y en un descuido les destruyó, les arruinó, les hizo caos y estragos en toda su ciudad. ¿Y cuál fue la primera reacción de David? Usted puede leerlo en el verso 4. Cuando David llega a su ciudad, dice que los amalecitas habían quemado a fuego su ciudad y habían llevado cautivo a sus hijos, a sus mujeres, a su cultivo, a su ganado. Y dice el verso 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Qué hicieron? Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Fíjese hasta qué punto le pegó tan duro el enemigo, que siendo que David tenía un espíritu guerrero, que David tenía un espíritu conquistador, que David había sido un instrumento en las manos de Dios para forjar un gran ejército. Sin embargo, ahora la actitud de David es una actitud humana, es una actitud vulnerable, es una actitud de una persona que se sentía débil, de una persona que se sentía triste, de una persona que se desanimó, que se dejó ganar por el desaliento. Usted sabe, Dios me dio una palabra para muchos de ustedes, y es esto: no te dejes ganar por la circunstancia, no te dejes ganar por los problemas, no te dejes ganar por las situaciones adversas. Más vale dejarte vencer por la presencia poderosa del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que David, como primera instancia, se tira a llorar. Y a nosotros humanamente no nos cabe esta expresión. Pero dice la Biblia que se tiró a llorar hasta que le faltaron las fuerzas. ¡Wow! Impresionante. Yo creo que David había quedado tirado, postrado, llorando, y ya, por lo que dice la palabra, las fuentes de sus ojos se estaban secando. O sea que le dolió, le pegó muy fuerte, se sintió tan mal que a lo mejor él esperaba que los que estaban a su lado lo vinieran a alentar, lo vinieran a levantar,
vinieran a secar sus lágrimas y a decirle: David, estamos contigo. Pero fíjese cómo sigue este relato. Verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo, mire lo que dice, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, cada uno por sus hijas. Pero dice la Biblia en este versículo que David llegó al punto en donde dijo basta, llegó el punto en donde le puso punto final al llanto, llegó el momento en donde David vio que lo que él esperaba que estuvieran con él, no estaban con él. Dice el versículo que hemos leído que David se angustió tanto, no solamente por el obrar del enemigo, no solamente por el destrozo, la ruina que trajeron sus enemigos a su tierra, sino porque los mismos de su pueblo, en vez de alentarlo, en vez de decirle estamos contigo, en vez de decirle David levántate, en vez de decirle David anímate, en vez de decirle David estamos contigo, hemos estado en las buenas, ahora en las malas también estaremos contigo. Sin embargo dice que todo el pueblo hablaba de apedrearlo. ¡Wow! Hay algo que duele mucho en los corazones de los siervos de Dios. Y es esa falta de apoyo del que tú un día bendijiste, del que tú un día sacaste, por decirlo de alguna manera, del fondo del pozo cenagoso, del que tú un día liberaste, de que tú un día sanaste, Dios te usó para ser un instrumento y pudiste darle una palabra, orar por él, ver la obra de Dios glorificándose hasta en su cuerpo, hasta en su economía, hasta en su familia. Pero el dolor más grande es ver que esa gente, con ingratitud en su corazón, luego se aleja. Como un colectivo que entra por la puerta de adelante, pero muy pronto salen por la puerta de atrás. Ojalá Dios esté hablando a algún corazón que quizás se estaba enfriando, porque dice que los tiempos son malos y en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que van a suceder estas cosas. Lo que sufrió David, muchas veces nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tenemos que pasarlo. Ver la ingratitud de la gente, ver las injusticias muchas veces de la gente, ver la falta de apoyo de aquellos que un día hasta prometieron estar contigo, hasta te dijeron, pastor, vamos a envejecer juntos. Y sin embargo pasó el tiempo y las cosas cambiaron y hoy lamentablemente están en otro lugar. Esto agotó las pocas fuerzas que quedaban en David. Ojalá Dios le esté hablando a alguien. Tú tienes que ser un puntal en la obra de Dios. Tú tienes que ser una columna, un baluarte de la verdad, una columna que apoye a los siervos, que apoye a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Porque eso es lo que David necesitaba en ese momento. Que alguien se acercara y lo reanimara. Aleluya. Yo estudiando esta palabra, Dios me llevó al capítulo 20 de Jeremías. Y antes de continuar con esta lectura, quiero que tú busques allí en Jeremías, en el capítulo 20. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Jeremías 20, desde el versículo 7, quiero leerles este pasaje. Por eso te decía, déjate vencer por el Señor. No te dejes vencer
por las circunstancias adversas, no te dejes vencer por los problemas que se han levantado, no te dejes vencer por las circunstancias difíciles que estás atravesando. Al contrario, confía y déjate vencer en la promesa que Cristo te ha hecho, en la palabra poderosa que Dios te ha entregado. Mire lo que dijo Jeremías: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cuántos se dejan vencer por el Señor? Y no por las circunstancias adversas, no por tantos problemas que quieren abrumarte, no por tantas necesidades que vienen a golpear la puerta de tu hogar, sino vencer por el Señor. Me venciste, dijo Jeremías, fuiste más fuerte que yo. Cada día me han escarnecido, cada cual se ha burlado de mí. ¿Cuántas veces he hablado tu palabra? He gritado violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio. Y hasta llegué a decir, mire lo que pasó con Jeremías, se desanimó. Hasta llegué a decir, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, aleluya, hay un no obstante de Dios. No obstante, en medio de esa crisis ministerial, en medio de ese conflicto ministerial, en medio de esa circunstancia que se ha levantado todo en contra, cuando vos viste que las fuerzas se apocaron, cuando vos sentiste que el desánimo estaba ganando tu vida, ahí cuando Jeremías dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, dice, había en mi corazón un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Aleluya. Traté de soportarlo, pero no pude. Aleluya. Entonces, pregúntate a ti mismo cuando quieres desanimarte. Pregúntate a ti mismo, querido varón, querida mujer, cuando sientas tu espíritu desmayar, desfallecer. Pregúntate, ¿quién está contigo? Aleluya. ¿Quién te ha llamado? Es el que está contigo. El que llamó a Jeremías es el que lo reanimó a Jeremías. Y muchas veces nosotros como hombres de Dios tenemos que pasar por estas circunstancias o tenemos que vivir ciertas ingratitudes, ciertos momentos de escarnio, de burla, de incomprensión, de injusticia. Pero ahí tú tienes que alentarte y saber que hay un Dios que ha prometido estar todos los días de tu vida contigo. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden asegurar con un amén esta palabra en esta noche? Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 20 de Jeremías. Aleluya. Jeremías 20:11. Recuerda quién está contigo. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, ¿qué pasará? Tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. ¡Wow! Los que quisieron avergonzarte a ti, hijo de Dios, a ti, hija de Dios, serán avergonzados. Y algo más dice la Escritura y revela aquí. No prosperarán. Aleluya. Aquellos envidiosos que se levantan en contra de los hijos de Dios no van a prosperar. La envidia es como ascua de fuego que carcome su ser interior y no los deja avanzar, no los deja crecer. ¿De qué te estoy hablando? De los que no apoyaron a David. Ellos no pudieron disfrutar de la victoria de David. Vamos a volver a 1 Samuel 30. Los que no apoyaron a David no pudieron disfrutar de la victoria que Dios le dio a David. 1 Samuel 30, seguimos
con este relato de David, cuando dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo y él lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Dice en el versículo 7 y al terminar el 6, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiere decir que dejó el tiempo de llorar. Hay gente que se lo pasa toda la vida llorando en los rincones, toda la vida lamentándose, toda la vida haciendo oraciones lastimeras. Pobre de mí. Hasta algunos dicen, mísero gusano de la tierra. Hasta algunos dicen, soy un trapo de inmundicia, todo me pisotean, todo me llevan por delante. Nadie me reconoce, nadie me da un aplauso, nadie me da una palmeada en el hombro. Deja de llorar, deja de llorar. Mientras David lloraba, no resolvía nada. Escuche bien, mientras David lloraba, no resolvía nada. Al contrario, sus enemigos, con el botín, con las cosas de David, cada vez estaban más lejos. Quiere decir que mientras David lloraba, era tiempo perdido. Pero cuando él dijo, basta de llorar, y fíjese en el versículo 7, y David le dijo al sacerdote, traedme el éfod. Y entonces el sacerdote le trajo esa vestidura para entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Como estaba David con sus vestiduras rasgadas, todo con ceniza de haberse revolcado en el suelo, con barro en su rostro por haber llorado, rostro en tierra, todo eso no le servía para entrar a la presencia de Dios. Entonces, ese es darle fin al tiempo de llanto, darle fin al tiempo de lástima, de, como dicen los jóvenes, de victimizarse. Basta de llorar en los rincones, porque nada resuelves llorando en los rincones. Nada resuelves y tus enemigos están cada vez más lejos disfrutando de lo que tú tendrías que disfrutar. ¡Wow! Tremendo. Tremenda la revelación de esta palabra. Cuando David entendió esto y se le reveló esto, él se bañó, se limpió, se preparó y le dijo al sacerdote, alcanzame el éfod. ¿Para qué? Voy a entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Voy a entrar a la presencia. Ahí estaba la verdadera respuesta. Amén. Queremos respuesta. Hoy queremos respuesta. Fíjese que está el profeta fulano en tal lugar. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo e ir. Está bien. Pero Dios te dice, hoy es tiempo de entrar a mi presencia. Si querés realmente alcanzar tu victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Usted sabe lo que Dios me dijo en una oportunidad, cuando se había desatado un mover del Espíritu Santo impresionante en toda Argentina y los pastores abrían sus templos para que otros pastores también vayan y reciban lo que Dios estaba derramando en sus iglesias. Y yo es como que me metí en ese, ¿cómo le puedo decir? En esa rutina de ir a una iglesia, de ir a otra, de visitar a fulano, de visitar a mengano, hasta que un día en intimidad, en oración, Dios me dijo, no busques en los templos o en las iglesias lo que puedes conseguir en mí. Aleluya. No busques tanto salir corriendo para acá, salir corriendo para allá, que no digo que esté mal. Pero no te olvides que la verdadera solución
la verdadera respuesta, la verdadera victoria viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando el sacerdote le trajo el éfod, dice el versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios, ¿qué le dijo? Síguelos. Repita esta palabra conmigo en voz alta. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y liberarás a los cautivos. Aleluya. ¿Cuántos agarran esta promesa para sí? ¿Cuántos toman y arrebatan esta palabra? Aleluya. Recíbame esta palabra de parte de Dios. Se viene un tiempo de restitución, donde Dios va a provocar que cada uno de nosotros en este tiempo recuperemos lo que el enemigo nos ha robado. Aleluya. Recuperemos lo que el enemigo nos ha quitado. Sea lo que sea espiritual o sea material. Hay gente que ¿cómo le puedo decir? Que ve mal que uno hable acerca de que Dios prospera, acerca de que Dios bendice, acerca de que Dios quiere que tú estés mejor. Amén. Si no estamos mejor en esta tierra, ¿cuándo vamos a estar mejor? Cuando estemos en el cielo no vamos a tener necesidad de nada. Entonces, el Dios que quiere bendecirnos eternamente ya soltó sobre nosotros toda clase de bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como hijos, entrar y arrebatar esa bendición. Entrar y arrebatar esa bendición. Sea en el ámbito que sea. Por ahí sí es espiritual. Quizás, como dije al principio, estás desanimado, te sientes bajoneado, te encuentras deprimido. Por ahí es espiritual. Entra a la presencia de Dios. Pídele respaldo a los pastores que estén orando por tu vida y entra en intimidad, entra en un ayuno, entra en un clamor delante del Señor y vas a ver que la respuesta viene de nuestro Dios. La respuesta viene de nuestro Dios. Por eso en el libro de Hebreos dice, poned los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Ni el apóstol David, ni los pastores Lugo, ni el apóstol Clemente, nadie te va a dar lo que Dios nos ha venido a ofrecer. Él ofreció a su propio Hijo y Cristo ofreció su propia vida. Y hoy tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a sustentar, que nos va a consolar, que nos va a fortalecer. Y si tenemos necesidades, dice la Biblia, que el que mandó al Espíritu Santo no nos dará todas las cosas que necesitamos juntamente con Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es importante, como decía los siervos de Dios, es importante que alguien te mentoree. Es importante que alguien pastoree tu vida. Es importante que alguien te guíe, te exhorte, te corrija, te dirija en ciertas decisiones. Pero no pierdas la intimidad con Dios. Amén. No pierdas la intimidad con Dios. Nunca un padre espiritual podrá reemplazar al Padre Celestial. El Padre Celestial es el que nos da y nos dio todas las cosas. Ya nos ha bendecido como reyes y sacerdotes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y entonces el Padre espiritual es la extensión del Padre Celestial. ¿Entiende? Entonces nunca el Padre espiritual podrá reemplazar al Padre Celestial. No, es la extensión
del Padre Celestial. O sea que Dios te va a ministrar, Dios te va a bendecir, pero para esto levantó hombres y mujeres ungidas, para que tú no caigas, para que tú no desistas, para que tú no te frenes, para que tú no vuelvas la mirada para atrás. Jesús dijo, cualquiera que pone la mano en el arado, no mire hacia atrás. ¿Por qué? Porque no será digno de mí. Amén. Por más circunstancias que atravieses, por más problemas que se levanten, por más que a veces el diablo quiera hablar a tu oído, estás sola, estás solo, no te pudiste conectar, no te pudiste alimentar. No, empezá a buscarlo en la intimidad. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 6 de San Mateo? Mi Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Entonces tenemos que encerrarnos en la presencia de Dios. Tenemos que buscar su presencia. David entendió esto. Más que llorar, necesito entrar a la presencia de Dios. Y allí empezó un diálogo, no un monólogo. Alguien que diga conmigo, un diálogo. ¿Por qué? Porque David le pregunta a Dios, Dios, ¿podré recuperar lo perdido? Dios, ¿me habilitas para perseguir a mis enemigos? Dios, ¿estás de acuerdo con que vaya a recuperar mi botín? ¿Y qué le dijo Dios? Claro, esa es la actitud que estaba esperando de mi hijo, el guerrero, de mi hija, la guerrera. Esa es la actitud. ¿Cuántos dicen amén? No tienes que huir cuando vienen los problemas. No tienes que huir cuando viene la adversidad. Tus enemigos tienen que huir de delante de ti. Dice la Biblia, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos tendrán que huir. Entonces, el diálogo, tú entras a la presencia de Dios, pero no solamente hablas y no lo escuchas. No. El diálogo, tú entras a la presencia de Dios, te humillas, le adoras, quebrantas tu corazón, aquietas tu espíritu y vas a escuchar su suave voz o vas a escuchar su poderosa voz, dándote autoridad, revistiéndote del poder que viene de lo alto. Y entonces ya estás listo. ¿Para qué, pastor? Para cumplir esta palabra que hoy Dios puso en mi corazón. Recuperar lo que habías perdido. Aleluya. ¿Cuántos entran en esta temporada de restitución? Qué bueno, qué bueno. Gloria al nombre de Jesús. Dice que le agarró un espíritu de valentía a David. Se levantó. Verso 10. Se levantó con 400 hombres. Y dice el verso 11. Y hallaron en el campo. Bueno, vamos a resumir. El 15, se encontraron un hombre en el camino, le preguntaron hacia dónde habían huido los enemigos, y dice el verso 15, ¿me llevarás tú hasta esa tropa? Y él les dijo, juradme por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esta gente. Y lo llevó, pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y dice el verso 17, preste atención porque esta es la palabra clave para esta noche. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿Y qué dice? Y no escapó de ellos ninguno.
sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo, digan conmigo, todo. Otra vez, y libró David todo, no dice algunas cosas, no, todo. ¿Qué vas a recuperar en este tiempo? Todo lo que el enemigo nos ha robado, todo lo que el enemigo ha tomado como botín y ha usurpado de nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestras cosas, todo lo podemos recuperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 18 del capítulo 30 de Primera de Samuel. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Amén. Se merece un aplauso la palabra del Señor. Quiero orar por ti en esta noche. Aleluya. Quiero que ahí donde estás levantes tus manos y agradezcas a Dios por esta palabra. Pero que analices en tu espíritu qué es lo que necesitas del Señor. Qué es lo que necesitas de Dios. Porque Dios está dispuesto a llevarte a la gran victoria. Dios está dispuesto a restaurar. Si hay cosas que el enemigo ha destruido en ti, déjate moldear por las manos poderosas del Señor, porque Él te va a traer restitución en esta noche. Oh, Rabalabarabakanda Ramashaya. Padre, yo entrego esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, que hoy recibe la voz profética y apostólica. Tiempo de recuperar lo perdido, tiempo de restitución sobrenatural. Oh Señor, confiamos en esta palabra y declaramos la victoria, Señor, sobre cada uno de los que con fe no están esperando en los hombres, no están confiando en el brazo de carne, no están, Señor, poniendo su mirada en las cosas de esta tierra, sino de aquellos que se atreven a creerte a ti, de aquellos que toman esta palabra de esta noche y la llevan por la fe a concretar, por la fe a conquistar, por la fe a arrebatar. En el nombre de Jesús se desatan, Señor, se desatan esos. Oh, Sharabalabarabakanda. Se desatan esas cosas que estaban trabadas, esas cosas que parecía que se habían estancado y ya no hay esperanza de volver a retomar. Hay gente que se va a levantar después de esta palabra y va a retomar tareas que parecía que ya estaban perdidas, sueños que parecían que ya estaban perdidos, proyectos que parecían que ya habían caducado. Dios dice, para ti quizás en tu mente pensaste que terminaron, que murieron, que fenecieron, pero yo te digo, dice Dios, hoy resucitan esos sueños. Hoy te son restituidos. Hoy remueve mi palabra en tu corazón esos proyectos, esos sueños que estaban dormidos. Cuando Jesús fue a visitar a la hija de Jairo, oh Santo Espíritu de Dios, Él le dijo, no está muerta, solo duerme. Aleluya. Iglesia, recibí esta palabra. Ese sueño de esa venta de zapatos no está muerto, solo duerme, duerme. Pero hoy Dios lo restituye a tu corazón. Hoy Dios hace revivir los sueños que habías perdido. Oh Santo Espíritu de Dios, el diagnóstico de ser una persona incurable hoy se revierte y eres sana, eres sano
para la gloria de Dios. Yo siento que virtud está atravesando la pantalla. Recibí en esta hora. Recibí en esta hora. Hay algo que Dios me muestra en este momento. Es que te enfocaste en recibir un milagro y no te enfocaste en desarraigar de tu vida lo que causó esa enfermedad en los huesos. Hoy eres libre si renuncias. Escucha bien. Si renuncias a un nido de amargura, a un nido donde se ha arraigado el rencor, donde se ha arraigado el resentimiento, donde algo provocó en ti ese estado donde tus huesos fueron sufriendo, y hoy estás padeciendo las consecuencias. Dios te dice, yo te sano, yo te liberto, pero primero renuncia a toda amargura, renuncia a todo rencor, renuncia y pide perdón, porque hoy te liberas, porque hoy es restituida la sanidad, y no solamente la sanidad, la salud que Dios ha prometido que te daría. Aleluya, Dios está completando la obra. Dios está completando la obra. Dios está completando la obra. Despídete del bastón, despídete de la muleta, despídete de esa fisura, de esa torcedura, de esa quebradura. Despídete, porque el Señor hoy hace la obra completa. Recibe tu milagro. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a hacer lo que no podías hacer. Dios trae restitución en la salud en esta noche. Damos gracias a Dios por este tiempo de bendición. Los amo en Cristo y les agradezco infinitamente el haberme prestado sus oídos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.